Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo al cuarto segmento de estas clases acerca de la percepción y vamos a seguir con la pregunta de qué vemos. Hasta el momento la pregunta estuvo organizada sobre uno de los aspectos, o sea, las respuestas que dimos estuvieron organizadas sobre uno de los aspectos que es el perceptivo. O sea, ante la pregunta que vemos, la respuesta es qué capacidad tiene nuestro organismo para ver. Ahora bien, para continuar, hoy vamos a comenzar a desarrollar otro de los aspectos del que vemos que tiene que ver con las mismas palabras que enuncian esta pregunta. Las palabras que vemos son parte de una oración y están organizadas y articuladas en base a una lengua. Nosotros, una de las características del Homo sapiens, ya desde los primeros tiempos, es articular sonidos que llamamos fonemas, que luego en comunicación vamos a hablar como signos, pero en principio son ruidos, son fonemas que emitimos con nuestra boca y los cuales empiezan a tener un sentido y un significado. Así es que digamos que a partir de esta clase vamos a empezar a trabajar sobre la idea del lenguaje, ¿no? En el caso particular nuestro va a ser el lenguaje visual, pero comenzaremos con el lenguaje articulado. Tengamos en cuenta que este desarrollo comenzó ya en los primeros tiempos de nuestros comportamientos como hombres. El Homo sapiens empezó a dejar registros de todos estos progresos en la comunicación, básicamente a través de las herramientas y en las cavernas. En las cavernas se dio particularmente también una especie de experimento muy importante, fundamental, que va a dar pie y fundamento a todo lo que va la producción posterior. En él, el principal logro de este experimento es la articulación entre los ruidos, estos fonemas, y las imágenes. Y junto ambas trabajando solidariamente, generando un proceso cognitivo, es decir, con la ayuda de la imagen y con la ayuda de los fonemas, de los ruidos, empezaron a aparecer los que nosotros vamos a denominar los primeros narradores y los primeros imagineros. Bueno, los invito a este desafío de tratar de entender qué vemos desde el lenguaje y vamos a comenzar con las primeras imágenes. Esta es una imagen de la caverna del Chauvet, donde vemos ciertas imágenes pintadas sobre una caverna, sobre las paredes de piedra de una caverna, y digamos, no disponemos del sentido que tenían estas imágenes, porque la comunidad de imagineros que las produjeron ha desaparecido. Así que acá tenemos en primer lugar parte de este proceso va a ser que una oración o una imagen forma parte de un contexto. De manera aislada, como estoy viendo en esta imagen, yo no puedo entender a qué se refiere esta unidad de imagen o esta unidad fonemática, o sea, esta palabra, esta oración, si no conozco el contexto donde voy a encontrar su utilidad y significado. Así que comenzamos sabiendo que estos imagineros y estos narradores se juntaban dentro de la caverna, realizaban narraciones, cuentos, relatos y además pintaban, ayudados de forma mnemotécnica, pintaban imágenes para apoyar estos relatos. Estamos frente a algo muy interesante, que es responder qué vemos con palabras e imágenes. Esto es una cuestión fundamental, porque en verdad no hay ninguna preexistencia
antes del lenguaje o fuera del lenguaje, sea este visual o sea el lenguaje articulado por sonidos. No existen preexistencias. Sí existe un estar en el mundo que yo lo percibo como tal, pero de manera confusa. Pero el sentido de ese mundo empieza a ser real con las palabras y luego con las imágenes. Obviamente, toda pregunta relacionada con el ver también va a estar relacionada con lo que es lo real. Y la verdad es que lo real es el lenguaje. Fuera del lenguaje me animaría a decir que no hay nada. Sí, hay un mundo, pero ese mundo no es humano. Del mismo modo que habíamos visto con el ver, que nosotros, el Homo sapiens, tiene una visión binocular y ve de determinada manera, también habíamos dicho que otros animales tienen un contacto con el mundo diferente, de acuerdo a cómo lo ven, de acuerdo a su aparato perceptivo. Lo mismo pasa con la lengua. Nosotros vamos a tener una diferente experiencia del mundo de acuerdo a la lengua materna que disponemos o que aprendimos. Y acá nos introducimos a otro tema que es fundamental, igual que va a ser parecido al tema de la imagen, que es la lengua materna. Me atrevería a decir que el conjunto de todas las lenguas maternas, porque creo que ustedes lo saben o sepámoslo, que no hay una sola lengua, sino que hay una numerosa cantidad de lenguas y todas intentan explicar y todas intentan responder a la pregunta de qué vemos, qué es la realidad, quiénes somos, etc. Así que me atrevería también a decir que cada lengua la ve de acuerdo a su articulación, cada lengua va a ver la realidad de una manera distinta. E incluso también me gustaría afirmar que todas las lenguas darían una explicación de la realidad y no cada lengua en particular. En principio, una lengua son fonemas. Son fonemas y acá en esta imagen vemos justamente lo que decíamos antes, ¿no? Un grupo de personas que emiten sonidos diferentes. Cada sonido va a tener un sentido y un significado convencional. De todos modos, acá empieza a ver el primer problema que también va a pasar con las imágenes, que es que cada sonido va a referirse, va a designar un significado del mundo real, pero no tenemos infinitos signos para designar el mundo real. Así que en verdad nos tenemos que conformar con un número finito de signos. A partir de ahora, para nosotros, un signo sería el fonema y la lengua articulada. Sería un conjunto de signos. Y significado sería aquello que el signo intenta comunicar. El aspecto material del signo lo vamos a llamar significante, es decir, es la sonoridad, en el caso de la lengua articulada, y en el caso de la imagen son los distintos medios que materializan esa imagen. En el caso de la prehistoria es la piedra y los pigmentos, y en el caso contrario y el polo opuesto, ¿no?, en nuestros días, en el mundo contemporáneo, son las imágenes virtuales, digitales. Ahora, una característica de la lengua es que cada sonido tenga un sentido, pero hay un problema. Dijimos que cada sonido tiene un sentido, pero no podemos hacer infinitos sonidos para cada sentido que se nos enfrente por delante. Incluso en el futuro seguiremos aprendiendo y seguiremos entendiendo y seguiremos necesitando nuevos signos, nuevos significantes para denominar nuevas realidades. Así es que acá tenemos dos problemas. Primero, todo lo que no tenga sentido es un bla bla bla. Bla 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 son pura onomatopeya que no tiene sentido, no tiene significado, no sirve para entablar una comunicación. Sin embargo, después vamos a ver que es importante. Y además, como yo dispongo de un número limitado de signos, voy
a tener que tener una regla muy estricta de que no exista lo que se denomina en la comunicación homonimia, que un mismo significante signifiquen dos cosas o más cosas. Si fuera así, estaríamos en un problema. Ahora bien, nos vemos en la realidad que eso ocurre más de las veces. La mayoría de los chistes y la mayoría del diseño de la imagen trabaja sobre esa confusión y sobre esa ambigüedad, que una palabra pueda significar varias cosas. Así es que me parece una buena definición de comunicación utilizar las palabras del hebreo que intentan denominar para ellos lo que es la lengua. Y ellos dicen Sfat Ibris, que significa lengua hebraica. Sfat literalmente significa labio. Y Ibris, que es la raíz de Ibri, significa pasar. Quiere decir que es un pasaje entre labios, y me parece una bella metáfora. Y fíjense acá cómo está funcionando el significante en relación al significado, ¿no? Cómo está designando con elementos naturales algo que es una abstracción. Pero de esta manera, en esta articulación, podemos entender algo del mundo real. Me parece una bella metáfora el pensar que la comunicación es pasar de una orilla a la otra, de la lengua, de los labios. Hablar es un parloteo bábil. Me parece excelente. Bueno, y acá estamos instalados nuevamente en lo que dijimos al principio. Entonces, ¿cómo interpretamos que este objeto, que es una imagen, es, por ejemplo, una obra de arte o es algo en especial? Bueno, y acá estamos en un problema, verdaderamente. En realidad, cuando al principio hablé de que una oración, una palabra, un fonema o una imagen aislada no se entiende sin un contexto, lo que quise decir es que para nosotros, a partir de ahora, la palabra contexto se va a referir a otra palabra que significa relato. Es decir, lo que estoy haciendo yo ahora es un relato. Yo estoy pasando una serie de imágenes y estoy explicando, mediante fonemas, mediante articulaciones en oraciones, mediante un sentido. Incluso este relato puede ser histórico porque estoy utilizando un ejemplo, un objeto de la prehistoria. Estoy determinando, estoy señalando, estoy remarcando y enfatizando algunos problemas de sentido y de significado para comunicárselos a ustedes. Fíjense qué complejidad. Eso es un relato. Un relato en definitiva, es algo que legitima una imagen, un objeto, una palabra. O sea, en otras palabras, una oración solo puede ser entendida en el curso de una narración. Si esta parece aislada, no podría ser entendida, necesita un contexto para poder ser utilizada. Entonces, un relato legitimador es una narración que pone en contexto un acontecimiento, transformándolo en un hecho significativo para nosotros y para otros. No me sirve de nada que sea un hecho significativo para mí si no entienden ustedes lo mismo. Determina el modo en que las formas deben ser vistas. Así que a partir de ahora, para nosotros, entonces la palabra relato va a ser muy importante y en definitiva es lo que hace el profesor permanentemente y lo que también tiene que hacer el diseñador y el alumno. Recuerden entonces que somos imagineros, pero también somos narradores. Estamos narrando historias. Y para terminar este tema del relato, esta parte teórica, y esta es la última imagen de la antigüedad, quiero señalarles otro aspecto de la narración y del relato legitimador, que es la palabra linde. Linde significa frontera,
es una línea que separa mundos distintos. Generalmente se utiliza para marcas de propiedad. Un linde materializado de X manera me puede diferenciar lo que es mi propiedad de la propiedad de mi vecino. Entonces, aplicado a los relatos, evidentemente vamos a ver que la historia es una articulación de relatos. Cada relato, entre cada relato, va a haber un linde. Este es un tema muy importante, porque acá vemos un ejemplo. Esta es la tumba, es una fotografía de la tumba de Tutankamón, en el momento de que los exploradores arqueólogos entraron a ella, y esta, al estar inviolada, los arqueólogos se encontraron con esta disposición de objetos. Fíjense qué locura, ¿no? Qué cosa loca ver que estos objetos que para nosotros hoy están puestos, están exhibidos en un lugar como un museo arqueológico, y de hecho lo están haciendo en el Museo Egipcio del Cairo. Sin embargo, en la tumba están puestos de una manera apilada y amontonada, y además una de las características más importantes de la que manejamos nosotros en la actualidad, el tema de la exhibición, acá no es importante, porque esta tumba funcionalmente, cuando fue realizada, construida en el antiguo Egipto, fue cerrada para ser inviolable. Es decir, no podía entrar nadie, no había espectadores, era invisible. La relación acá de visibilidad tenía que ver con otras cosas y no con la del museo. Bueno, más allá de entrar en la mitología, en la religión egipcia, sí me interesa señalar algo que es interesante e importante, que es el tema del linde. Cuando vemos una imagen de esta, entonces acá se produce un cortocircuito en la comunicación. No podemos entender qué estamos viendo. ¿Por qué no podemos entender lo que estamos viendo? Porque estamos en un linde. Estamos en el límite entre dos relatos. El relato egipcio, el relato del antiguo egipcio, y el relato del mundo moderno en relación a las imágenes. Por lo cual ambos entran en colisión, y evidentemente en ese momento soy consciente de que yo estoy embebido en un relato. No puedo estar embebido en dos. Mi lengua materna es el relato moderno, en el cual una imagen es una obra de arte y además es un objeto significativo y fundamental para ser exhibido y ser visto por espectadores. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Bueno, y con esto damos comienzo, vamos de lleno al tema de los relatos y al tema de la imagen y obviamente de la comunicación. Acá estamos viendo un óleo, una pintura, que es de Van Eyck y se llama Retrato de un hombre con turbante, de 1433. Acá es interesante porque vamos a comenzar a hablar de nuestro relato, el relato moderno, el de las tortugas ninjas que yo les mencioné, que tiene que ver con el objeto artístico. Entonces, acá cuando preguntamos ¿qué vemos?, la respuesta mayoritaria para todos es una obra de arte. Ojo, al igual que acá, para nosotros cuando vemos esto, por eso se los mostré de esta manera, en general no se muestra de esta manera. Cuando se los muestro en esta manera, ustedes van a tener un cortocircuito, pero van a responder que es una obra de arte. Bueno, en este caso no hay ningún problema para esa respuesta. Nosotros estamos habituados a ver que una obra de arte tiene como un lado A, que es el frente de la imagen, donde vemos una imagen que en general tiene que ver con una imitación, en este caso de un hombre, es un signo pictórico, una imagen visual que refiere a una persona. En este caso es el pintor mismo, Van Eyck, por lo cual es un autorretrato. Ese es el lado A, ese es el contenido y ese es el significado, y a partir de ahí hablamos del comienzo del Renacimiento, de la pintura al óleo, de la perspectiva, de la mímesis, en fin, del parecido con el mundo óptico, cómo lo ven los ojos,
con las lentes, con los espejos, etc. Pero hay algo también importante y va en paralelo, que lo vemos, que lo estamos viendo, que este cuadro es verdaderamente un cuadro porque recibe un marco. Y nosotros estamos acostumbrados a entender que una pintura tiene un marco. Y este marco en verdad no existía antes, porque cuando nosotros vemos una pintura en la antigüedad, la vemos sobre una pared que no tiene marco, es un pedazo de pared. Ese es el soporte material de la imagen. En cambio acá, este es un objeto mueble. El marco lo que hace, no hace otra cosa que reforzar las aristas y los bordes de la imagen para que no se rompa. Quiere decir que es un objeto mueble para ser comprado y vendido. Es una mercancía. Fíjense qué interesante. Junto con la palabra arte estamos describiendo un montón de características que definen a esa palabra. Ahora, ustedes me preguntan entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en decir la palabra arte? ¿Quiere decir que antes no existía? No. La palabra arte empieza a desarrollarse a partir del siglo XV. Antiguamente no existía esa palabra, no tenía equivalente en otras culturas, en otras civilizaciones. Y ya que mencionamos Egipto, no tenía un equivalente en Egipto. Incluso una arquitectura o cualquier sepulcro o cualquier templo podía ser fabricado o organizado su construcción por un ministro o ayudante del faraón, no necesariamente por un artista. Es más, no existían artistas, no había arquitectos, no había pintores. Todo lo que nosotros hacemos es trasladar hacia atrás conceptos que son actuales y modernos, de nuestra lengua. En la lengua de ellos no existían esas palabras. Y denme el crédito a creer que mínimamente, si no existían esas palabras, ellos no estaban pensando que lo que estaban haciendo es arte. Podemos nosotros calificarlo según nosotros como arte, pero tenemos que entender que es según nosotros, en el contexto de nuestra civilización. Fíjense, aquí tenemos otra pintura, en este caso es de Cornelius Norbertus Hibrecht, denominada Trompe-l'œil 71, de 1659. Qué interesante. Trompe-l'œil generalmente es una simulación, una ficción de un objeto. Es como pintar un objeto directamente. En este caso se está pintando el objeto, que es el cuadro, en su parte posterior. Y con esto, acá nuevamente volvemos a remitirnos al tema del relato, ¿no? El tema del relato en este sentido es que nos explica que para entender un cuadro hay que verlo desde su lado A. Hay un lado A, como en los antiguos discos de vinilo, que hay un lado A y un lado B. En realidad, este soporte material tiene un lado A, que es la imagen, y tiene un lado B, que es la parte posterior, donde está marcado el número 36, que este es el número de este cuadro en esta colección, el número 36, y está catalogado para ser vendido. Es una mercancía, de hecho fue vendido, y fue vendido a un muy buen precio. Pero lo loco en este caso es que un pintor barroco, casi moderno, diría yo, con una mentalidad y una conciencia moderna, haga este ejercicio, ¿no? Pinte la parte de atrás, el lado B de un cuadro. Esto, para que funcione, no debe suceder. No puedo pintar el lado B de un cuadro. Ahora, se darán cuenta las analogías que hay con el arte moderno. El arte moderno y contemporáneo justamente quiere poner patas para arriba a este relato. Obviamente, la primera regla para entender la diferencia entre el arte moderno contemporáneo y todo el arte que se hizo anteriormente, indudablemente tiene que ver con el Linde, del cual yo les hablé, y de los relatos. Estas imágenes estaban sostenidas por un relato A. El arte moderno va a estar sostenido por un relato B. Veamos cuál es el relato A, entonces, el que sostiene el lado A de la imagen. Bueno, el relato lo vamos a llamar el relato Vasari. Vasari es un pintor del Renacimiento, pero entre otras cosas hizo una biografía de los grandes pintores, pero fundamentalmente, y el aporte
capital que hizo Vasari es escribir en este libro, junto con la vida de estos pintores y las características de su hacer, un concepto fundamental, dos conceptos fundamentales. El primer concepto es que va a ser significativo. Acuérdense que el tema de significativo, acá estamos frente a un problema de la lengua. Evidentemente, frente al mundo real, en este caso frente a la cantidad de cuadros e incluso en una correlación histórica, nosotros vamos a declarar como significativo algo, aquello que me interese. En este caso es la mímesis, y la mímesis la vamos a definir como aquella simulación, aquella imagen que intenta representar el mundo tal cual como lo viera el ojo, tal cual como se vería en un espejo. Y agregó a esta explicación de la mímesis que además esto sufrió un proceso de progreso. Fíjense, hay una evolución cronológica, hay una serie de imágenes que intentan conquistar el mundo visible y además en cada imagen se verifica un progreso. En este caso estamos frente a Giotto, que está pintando la vida de San Francisco de Asís, en este caso en un fresco sobre una iglesia, la de Asís. Y Giotto comenzó este complejo proceso de representar una imagen como de manera mimética, como tal cual como un objeto visible, y sin embargo nosotros podemos ver algunas imperfecciones, ¿no? Está planteado el proceso del escorzo, pero todavía hay algunos temas que generan un poco de ruido con esta simulación de lo visible. En la siguiente, y todo esto estoy acompañando al relato de Vasari porque tal cual él lo explicó, vemos la imagen de la Sagrada Trinidad con la Virgen, San Juan y Donantes, la Santa Trinidad de Masaccio, de 1425. Fíjense que acá estamos frente a la construcción perspectívica, porque a partir de ahora estas construcciones miméticas las vamos a llamar perspectiva, y en este caso la perspectiva es magnífica. Yo creo que Masaccio logra un método de proyección a partir de un punto de fuga, inventa al espectador, o sea, lo pone en ese punto de fuga. Recuerden la anamorfosis, no puede haber cualquier punto de fuga, yo me tengo que situar en un lugar y la imagen se compone. Ese es el método de proyección, que es la perspectiva. Ahora, si vamos a hacer una prueba, si Giotto se levantara de la tumba y dijera y viera esta imagen, quizás dijera, esto es lo que quería hacer, esto es lo que me proponía hacer, pero no se me había ocurrido. Fíjense que acá tenemos el método progresivo. El método progresivo nos habla de un mejoramiento en la técnica de representación y un mejoramiento en la técnica de coloración de esta imagen. Cada pintor, obviamente cada pintor es de cada generación, murió, pero cada pintor se aprovecha de la experiencia del anterior. Y fíjense qué interesante cómo se va construyendo un relato legitimador. Entonces es la mímesis y el progreso. Ni hablar, para Vasari, Miguel Ángel es el divino. En este caso estamos frente a una imagen en la Capilla Sixtina, que es la creación de Adán de 1521, donde Miguel Ángel, con una maestría en la proyección y en la construcción perspectívica, logra con tal libertad representar esta imagen que es icónica. Bueno, fíjense que hasta ahora estuve hablando de las tortugas ninjas. Lo mismo, Masaccio, si se hubiese levantado la tumba, tal vez hubiese dicho esto era lo que quería decir, esto era lo que quería hacer. Porque fíjense que la manera de entender el arte es a través de la mímesis. Ni hablar de esta imagen de Durero, Liebre joven, de 1502. Fíjense, es una hermosa imagen pintada a la acuarela que incluso para muchos críticos modernos actuales
entre ellos Barthes. Fue tan inquietante esta imagen que incluso se dijo y se teorizó de que estaba viva, o sea que la imagen de la liebre está a punto de saltar, te está mirando. Acá el proceso mimético logró una progresión tan importante que ya se logró la perfección. Bueno, este es uno de los aspectos del relato. El relato tiene que ver con el proceso mimético y tiene que ver con la conquista gradual de la apariencia sensible. Vamos a ver unos objetos, unos dibujos de algunos artistas, por ejemplo el caso de Leonardo, donde podemos ver reflejado, representado, como, según él, una interpretación de cómo funciona el cerebro en cuanto a la percepción. Fíjense qué interesante, al mismo tiempo, este es el resultado al mismo tiempo que se está elaborando el relato, se está justificando científicamente. Este es otro de los aspectos. Todo relato tiene un justificado científico y la misma ciencia es un relato. De hecho, fíjense que hay numerosos relatos. En verdad, la historia, no llegamos al fin de la historia en cuanto a que ya se conoce todo y se sabe todo. En realidad, cada relato es limitado. O Durero, en este caso, que nos explica cómo es el método de proyección. El método de proyección de él es observar esta mandolina. No es casual que sea la mandolina del cuadro de los embajadores. Y fíjense cómo dobla la imagen y están señalados los puntos. Para Durero es como ver a través de una ventana. La representación es ver a través de una ventana y los rayos de luz intersectan esa ventana y son un punto. De esa manera queda configurada la imagen. Interesante. A partir de estos modelos experimentales se comienzan a desarrollar los sistemas proyectivos de la perspectiva más desarrollados. O directamente la cámara oscura, que ya con la articulación con lentes, yo puedo tomar el rayo de luz, introducirlo por una lente, hacerlo reflejar en un espejo, devolver el lado correspondiente, ¿no? El espejo y la lente lo da vuelta y el pintor o el artista puede tomar y puede dibujar sobre ese piso, ¿no? Sobre ese vidrio, la imagen que el lente está tomando. La analogía con la fotografía es bastante llamativa e importante, ¿no? Bueno, acá tenemos una cámara oscura, ven en la parte inferior podemos ver la imagen y cómo toma la imagen, ¿no? De este cuarto. Yo diría que parte de la pericia y la perfección de las imágenes del Renacimiento, manierismo y barroco están relacionadas con el uso de estas cámaras oscuras. Y además debo decir que la fotografía, el aporte de la fotografía solamente tiene que ver con el soporte, haber creado un soporte material y utilizado pigmentos químicos para que la imagen quede captada sobre esa superficie y no sea necesaria la intervención de un artista. Esa es la diferencia. Yo aprieto el botón y queda impregnada en el soporte la imagen. No fue fácil, pero ya el principio de la fotografía estaba previsto acá en la cámara oscura. Creo que estarán de acuerdo conmigo. Bueno, y estos son distintas imágenes que nos muestran distintos sistemas de proyección. La cámara dócil, por ejemplo, ya directamente el sistema de lentes está perfeccionado y sistemas de proyección parecidos al proyector. Y aquí tenemos entonces el resultado de estas imágenes. Así que bueno, con esto damos por terminado este segmento que nos habla de los relatos y de cómo entender una imagen. Los saludo y nos veremos en el próximo segmento. Muchas gracias, hasta luego.